Laura Lisbeth Bermejo Molina, vicepresidenta de Libre Acceso AC, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, ha sido consultora de accesibilidad, cabildeo y promoción de políticas en derechos de personas con discapacidad y evaluación de inmuebles. Ha participado como asesora para la museografía de la exposición temporal Así Soy, Persona con Discapacidad, del Museo Memoria y Tolerancia, y presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Fue directora general y asesora de Presidencia de Libre Acceso AC y ha laborado en la Dirección Jurídica de Deslindes y Titulación de Terrenos Nacionales de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho, ha participado en espacios de reflexión a nivel nacional en temas de género, derechos humanos, inclusión de las personas con discapacidad y prevención de la violencia contra la mujer, entre otros. Ha colaborado con diferentes cargos en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad y en la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación. Fue jefa de Unidad Departamental de Género en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fungió como asesora en materia de discapacidad y diversidad sexual. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto que nos acompañen en este su programa Sin Prejuicios, donde construimos opiniones sin etiquetas. Y para hablar de un tema importantísimo para la Ciudad de México y desde luego para a nivel nacional e internacional, hablaremos este día sobre la representación política de las personas con discapacidad. Y para hablar de este tema, precisamente hemos invitado a una invitada de lujo. Y se trata, desde luego, de Laura Bermejo, quien es vicepresidenta de Libre Acceso AC. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado. Laura, platícanos un poco, tú que has trabajado estos temas durante, entiendo, casi 30 años en la asociación, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad? Pues mira, creo que los problemas siguen siendo los mismos, desafortunadamente. Desde la conformación de la asociación 30 años atrás, hemos trabajado el tema de la inclusión a personas con discapacidad a través del derecho a la accesibilidad. Somos un grupo de asociados que estamos conformados por personas con o sin discapacidad que trabajamos justo esto, como bien lo inicias en tu programa, sin etiquetas, sin prejuicios y buscando la inclusión a personas con discapacidad, pero desde la mira más sencilla, que los vean como personas, ¿no? Aunque suene absurdo esto, muchas de las personas con discapacidad no se les ve como tal. ¿Por qué? No porque no valgan o porque no tengan derechos, sino la misma sociedad justamente estereotipa a las personas creyendo que no son capaces de hacer alguna cuestión y precisamente es todavía que se les violen muchos de los derechos que, insisto, por el hecho de ser personas lo tienen tanto en Ciudad de México como en el país e incluso a nivel internacional. Y fíjate que eso que dices es muy importante porque me da la impresión, y bueno, algunos estudios así lo reflejan, en el sentido de que la población en general no tiene conocimiento, sensibilidad e incluso estereotipan el cómo tratar a una persona con discapacidad, y este propio estereotipo de cómo tratar a una persona o cómo conducirse con una persona con discapacidad genera muchas veces mucho más violaciones o mucho más obstáculos de los que les puedan ayudar. Y hablando sobre este tema, ¿qué crees que sea el principal causa, razón o motivo por las cuales las personas con discapacidad no han logrado incidir o penetrar o generar algún tipo de representatividad en la vida política de este país? Yo creo que el principal tema son insistir lo que la demás gente cree que pueden o no hacer las personas con discapacidad, o sea, a partir de estos supuestos, porque las personas con discapacidad estarán y seguirán estando preparadas para ¿qué? Para cargos públicos, para cargos políticos. Incluso en otros países nos hemos atrevido a ver presidentes con alguna condición de discapacidad, pero en nuestro país sigue sesgando a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se cree que una silla de ruedas te limita para ejercer un cargo público. Y también insistir mucho es en los estereotipos que durante muchas generaciones nos han permeado, en decir, es que necesitas cumplir el estereotipo de persona blanca, estereotipado como galán, de determinada edad, que puede ocupar un cargo público. Y las personas con discapacidad, sea cualquiera su discapacidad, deben hacerlo. Incluso la posibilidad no solo de ser votados, sino de ejercer su voto, que es otro de los derechos que también constantemente se les violan a las personas con discapacidad. Se ha avanzado en otros tipos de inclusión, por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz, al contar con algunos ajustes en casillas accesibles
pero sí es de vital importancia hacer mención que las personas con discapacidad intelectual en muchos de los casos no se les da el derecho de contar con con una credencial para poder votar, e incluso que se les sesga a pensar que son niños que no tienen su derecho a votar cuando son adultos de más de 18 años. Entonces, constantemente son estas violaciones a los derechos que tienen por una condición de discapacidad. Y fíjate, Laura, que esto que acabas de decir es muy importante porque has mencionado al menos de varias situaciones o condiciones de discapacidad. Y la verdad es que cuando hablamos de discapacidad, en el etéreo o en el colectivo, se piensa muchas veces solamente con aquellas personas con discapacidad con la que tienen cierta frecuencia de contacto. Pero la verdad es que discapacidad atraviesa una transversalidad de situaciones que incluso pueden generar incluso intersecciones de atravesar varias discapacidades a una misma persona, que les puede generar mucho más obstáculos. Y recuerdo muy bien este tema último que acabas de mencionar de personas con discapacidad mental, que el Estado mexicano como tal no hace mucho no las consideraba sujetos para poder participar políticamente. Es decir, existía esta convención internacional de la cual México había hecho una reserva para decir: yo no les reconozco estos derechos políticos electorales para votar, ser votado, y hoy por hoy sí ya se están generando, pero tú adviertes todavía que siguen habiendo muchos obstáculos, ya sea materiales o jurídicos, para que personas con discapacidad puedan continuar con este obstáculo. ¿Cómo podríamos nosotros como sociedad ir sensibilizándonos para generar condiciones de remoción de cualquier obstáculo e incluso erradicar cualquier violencia que pudiera atravesar una persona con discapacidad? Yo creo que son dos temas los que tendríamos que abarcar. Primero, los que como autoridades deben cumplirse, y las otras que nos toca de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque es indudable que, por ejemplo, para una votación necesitas contar con elementos de accesibilidad para que, dependiendo de tu tipo de discapacidad, ejerzas tu derecho al voto. Por ejemplo, alguien con una discapacidad visual, pues contar con materiales en formatos accesibles. ¿Qué pasa a alguien con discapacidad intelectual? Cuando llega y es portadora de su credencial para poder votar, no se le estereotipe y se le permita ejercer su derecho al voto. ¿Por qué? Porque como el resto de los ciudadanos, va con su credencial, está en la lista nominal y puede ejercer su derecho al voto. Para las personas con discapacidad motriz, hoy en pleno 2019 sigue pasando justamente lo mismo que años atrás. Constantemente se escogen escuelas para ejercer tu derecho al voto y donde se colocan las casillas. ¿Qué pasa? La mayoría de las escuelas no están preparadas en un tema de accesibilidad para recibirte, ¿no? Entonces, para llegar a la urna tienes que pasar 200 escalones, en muchos casos, tienes que pasar por espacios estrechos, donde no cuentas con las posibilidades de ir con tu silla de ruedas. Entonces, esos serían los ajustes que la autoridad responsable en la materia electoral debería cumplir. El siguiente, como sociedad, insistir en que constantemente los clasificamos en que no pueden hacer determinada cosa, ¿no? 2019, ahora estamos casi en el 2020, donde se piensa pobrecitos, minusválido, no puede votar solo, alguien necesita votar por él, e incluso, como lo mencionabas, pensemos ya en la transversalidad de la persona. Me encanta mucho el título del programa porque dices, es quitando las etiquetas, ¿no? Y eso pasa justo con las personas con discapacidad. No es que predomine una condición u otra, puedes pensar en que es una mujer en una situación indígena con una condición de discapacidad, entran los tres rubros. Entonces, que pienses, principal, por ejemplo, que es una mujer, que puede presentar otras condiciones que la sitúan en un estado de desventaja posiblemente que el resto de la población, pero no por la persona o su condición física, de apariencia, de raza, de condición ideológica. Lo que afecta es todo lo que está en el entorno, donde le dice tú no puedes o sí puedes, sin preguntar o cuestionar si en verdad es capaz de hacerlo, tomando en cuenta la opinión de la persona. Y fíjate que hablaste ahorita de muchos temas muy importantes y me llamó mucho la atención el tema de la asistencia para poder emitir el sufragio. Es decir, las personas con discapacidad, la ley lo prevé así, la ley general prevé que las personas puedan entrar en la casilla con una discapacidad y tener la asistencia de su familiar. Lo que la Ciudad de México en particular, el Instituto Electoral Ciudad de México, ha buscado mucho es la autonomía total de las personas con discapacidad a través de varios mecanismos, como puede ser la boleta braille, a través de la urna que pueda tener la sostenibilidad, aunque es muy flexible, muy delgada y pareciera que endeble, está con la robustez suficiente para que una persona que va en una silla de ruedas se pueda apoyar,
tiene una grapa también para poder fijar la boleta por aquellas personas que tienen, pues no pueden controlar la coordinación motriz de sus manos. La crayola también tiene ciertas condiciones para poder emitir el sufragio. Hemos avanzado en otros dispositivos ya digitales para poder llevar esto, pero me parece que seguimos como Estado mexicano debiéndole mucho a las personas con discapacidad. Y me refiero particularmente ya en la representación política, porque estamos hablando de personas de la población, digamos el ciudadano de a pie, que va a sufragar. Pero aquellas personas que les interesa el tema de política, hoy por hoy no tenemos pues lo que podríamos llamar acciones afirmativas para obligar a los partidos políticos a que integren a personas con discapacidad. Tú, en lo largo de tu pues, trayectoria profesional, lo que has observado, lo que has investigado, has visto que en algunos otros países pues, han integrado mediante figuras de acciones afirmativas pues, o algún otro mecanismo a personas en la representatividad política, en cargos políticos. Yo creo que un tema también muy importante es dejar de pensar en porcentajes o cuotas, ¿no? Porque finalmente es lo que nos sigue rezagando a diferencia de otros países. Me gusta más comparar el mismo Estado mexicano porque las condiciones, si tú te comparas con otro país, pues naturalmente pueden ser muy diversas, que te colocan en un piso de desventaja que otros. México tiene muchas cuestiones para avanzar. Si nos empezáramos a quitar estas ideas de que la persona no puede hacerlo, empezaríamos a voltear a pensarnos como una persona de un cargo público que puede ser presidente de la República, ¿no? Creo que el principal mensaje a dejar hoy en día a las personas que ven este programa es si entenderían en su concepción diaria un presidente con alguna discapacidad, ¿no? Pero no una discapacidad que comúnmente se ocupa para insultar, para molestar, con un mensaje de odio, que nos imagináramos como nosotros teniendo a nuestro presidente del siguiente periodo administrativo y que tuviera una condición de discapacidad, ¿no? Fuera mujer y que tuviera alguna condición de discapacidad, y volteáramos a mirarnos como otros países que han tenido presidentes con una condición indígena, presidentes que pertenecen a una raza afrodescendiente, presidentes que han tenido incluso mujeres, o sea, que nos atrevamos a mirarnos como sociedad con nuestra diversidad y que cualquier persona que quiera tener el acceso a un cargo público pueda hacerlo en igualdad del resto de la población. Claro. Vamos a seguir platicando de este tema, Laura. Si me permites, te invito a que nos acompañen la audiencia, por favor, a ver este sondeo que hemos medido en la Ciudad de México para que conozcan qué opina la ciudadanía respecto a este tema. Adelante, por favor. Hay muy pocos mecanismos de diseño para que nuestras personas con alguna discapacidad puedan transitar, laboral. Especialmente de movilidad, de acceso a espacios físicos y discriminación. No se les toma tan en serio para los trabajos. Oportunidades, tanto laborales como incluso académica. La inclusión, pero una inclusión de verdad. La falta de movilidad y la falta de una educación especial para los mismos. La movilidad y la discriminación. La mentalidad de las personas que sigue viéndolas como inferiores, como incapaces. Creo que es realmente la inclusión. Concientizar, hacer campañas para difundir realmente cuáles son las problemáticas que tienen las personas con discapacidad. Adaptar adecuadamente el transporte público. Tener a personas más capacitadas y con más cercanía a esta realidad en los espacios de toma de decisiones. Acciones dentro de su vida cotidiana donde sean realmente incluidos y no se les vea como personas diferentes. Todas las personas que tengan discapacidad puedan tener las mismas oportunidades. El asunto de los trabajos. Que se implementen políticas públicas precisamente para mejorar la infraestructura. PAR debe crear como los espacios de trabajo y de educación. Yo creo que es más que nada cuestión de educación y de cultura. No tengo conocimiento de ningún diputado que tenga alguna discapacidad. No, la verdad desconozco. No, actualmente no sé. No sé. Lo desconozco. Lo desconozco. Desconozco. Sí, tengo el conocimiento de que hay un diputado con discapacidad visual. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, pues el sondeo que la ciudadanía piensa, opina sobre estos temas de importancia para esta ciudad. Y pues Laura, ¿tú qué opinión tienes respecto de cómo incluir la discapacidad en nuestras vidas ordinarias? Es decir, si fuera ciudadano de a pie, ¿qué le dirías a estas personas? Ok, ciudadano de a pie, ciudadano de silla de ruedas, ciudadano con una condición de discapacidad o ciudadana. El primer tema y agradecer incluso tu sondeo, es escuchar a las personas, ¿no? Porque
el primero de los grandes problemas es pensar por el otro, ¿no? ¿Qué requerimientos se necesita? Entonces, haces una encuesta, haces un trabajo y en los que no consultas a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que ese es de los primeros temas a trabajar como sociedad. En cualquiera de nuestros ejercicios que llevemos a cabo como empresas, como instituciones, como dependencias, en cualquier espacio público o incluso también privado, consultar a las y los usuarios directos de este derecho. El tema también importante es escuchar, pero incluir, ¿no? Porque muchas veces hacemos políticas, hacemos cuotas, hacemos porcentajes que están en leyes, que están en estatutos, que están en documentos, ¿no? Plasmados, pero en realidad no son accesibles a las personas para que tengan el goce de ese derecho de manera estructural, de manera real y de manera aplicable, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de accesibilidad en los espacios y que ejerzan cargos públicos, voltear a mirar qué pasa si el Senado es un espacio accesible, qué pasa si la Cámara local es accesible a personas con discapacidad. Y un ejemplo, ¿cuántos congresos, por ejemplo, de los estados o las entidades son accesibles para recibir a una persona en un cargo público, ¿no? Independiente de la condición de discapacidad que tenga? O sea, empezar por ejemplos reales, concretos, pero sobre todo medibles. Claro, y esto, digo, ustedes han medido mucho estos temas de personas con discapacidad. El próximo 28 de noviembre cumplirán 30 años de estar operando esta asociación Libre Acceso. Ustedes en Libre Acceso, ¿qué trabajos son los que llevan a cabo para poder fomentar y sensibilizar desde luego a las personas con discapacidad y opinar respecto de políticas que están mal aplicadas o diseños estructurales de oficinas privadas y públicas? Muchas gracias, Mauricio. Pues para efecto del tiempo, me gustaría mejor invitarles a que visitaran nuestra página www.libreacceso.org. Podrán conocer toda la información. Hacemos muchísimas actividades. Para mencionar accesibilidad, quien busque que sus espacios sean arquitectónicamente accesibles puede acercarse a nosotros, modificaciones normativas para dejar justo en leyes este beneficio para la sociedad en general y justamente la sensibilización, pero no solo a las personas con discapacidad, hablando de empoderarlas para sus derechos, a la sociedad en general, pero en un tema de concientización y sobre todo capacitación, ¿no? Porque el ser sensibles pues es un tema bastante subjetivo, entonces pensemos justo en esto, ¿no? Cómo vamos eliminando las barreras, que justo es también uno de los lemas de la organización. Pues Laura, pues muchas gracias por tenerte este día con nosotras y nosotros. Ella es Laura Bermejo, quien es vicepresidenta de Libre Acceso AC, y bueno, pues recuerden que con igualdad todo funciona. Bueno, amigas y amigos, pues continuamos con el programa Sin Prejuicios y pues ya tenemos con nosotras y nosotros, desde luego, nuestra siguiente invitada, y déjenme les presento a ella. Ella es Ruth Francisca López Gutiérrez, quien es la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Bienvenida, Ruth, al programa. Muchas gracias por acompañarnos en este momento para platicar de este tema que pues, es un tema prioritario para la Ciudad de México, un tema prioritario para las instituciones como las que tú diriges, como la que estamos ahorita en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y me gustaría preguntarte, Ruth, ¿cómo adviertes tú pues estos obstáculos, no solamente materiales, sino los normativos, los sociales que presentan las personas con discapacidad para ejercer libremente sus derechos pues, con una calidad de vida óptima, como podría vivirla cualquier otra ciudadanía? Claro, pues cualquier ciudad, o como toda ciudad, no fue pensada para personas con discapacidad. Asimismo, la información que se genera. Hemos trabajado arduamente, ya el instituto tiene una historia y la verdad es que ha podido lograr estos dictámenes de accesibilidad en los inmuebles de la administración pública y asimismo ahora nosotros estamos generando capacitación para la información web que se genere totalmente accesible en redes sociales, en la página. Y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una sentencia demasiado incluyente que vienen los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos político-electorales. Claro, y fíjate, en este tema que mencionas de la sentencia del Tribunal Electoral, pues bueno, dado que el programa y estamos en un contexto de participación e inclusión política de las personas con discapacidad, ¿tú cómo ves que es la remoción de obstáculos que ha generado el tribunal para poder ocupar cargos públicos, para poder
generar, pues digamos, medidas para que la gente con discapacidad pueda salir a votar? Es decir, ¿ha tutelado más el derecho pasivo del voto o el activo del voto? El activo del voto. La verdad es que los derechos político-electorales están en la Constitución, ¿no? Entonces, de ahí se parte el actuar de tanto del Tribunal Electoral también como del INE. O sea, van de la mano estas instituciones. Por ejemplo, ha habido mesas de trabajo en donde participa el INE y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, con personas con discapacidad, colectivos, y gracias a eso se hizo un trabajo. Ese trabajo yo me imagino que el próximo año va a estar publicado, que es una guía para acceder a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. De ahí surgió, es más, yo de una de las mesas de trabajo, de ahí fue que me entrevistaron y pude entrar al tribunal. Oye, y el instituto que ahorita tú diriges, el Instituto de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, ¿está haciendo algún tipo de vínculos con autoridades pues, federales, desde luego electorales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, para poder generar algún tipo de manual de incidencia pública que pueda beneficiar digamos, con perspectiva hacia las próximas elecciones intermedias de 2021? Estamos trabajando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la magistrada Soto y el magistrado presidente Felipe. Ellos participaron, por ejemplo, en el Congreso Internacional que tuvimos este pasado 3 y 4 de diciembre. Se tuvo una mesa en donde se analizaron una sentencia en materia de discapacidad, pero también lo que son los derechos. Repito, vamos por una guía de atención y sí se está trabajando también el colectivo de discapacidad para esta situación de la cuota de personas con discapacidad para poder acceder a los cargos de elección popular. Oye, una pregunta que, bueno, quizá el auditorio y mucha gente que nos acompaña y el sondeo mismo que hace unos instantes vimos también en el programa, pues cuando hablan de personas con discapacidad, la verdad es que se asocia por lo general a una discapacidad motriz, sí, digamos como la principalmente visible, ¿no? Pero tenemos pues un abanico de discapacidades e incluso puede existir hasta que haya pues, violaciones de manera interseccional, que se traten de personas pues, con una discapacidad motriz, pero también de otro tipo de discapacidad, y se encuentren además en otro tipo de situación de vulnerabilidad, como que puedan ser migrantes o indígenas o adultos mayores. Claro. El instituto, ¿en qué rama le está concentrando o a qué puesta le está dando mucho mayor visibilización para el desarrollo del programa integral de trabajo que van a llevar a cabo el próximo año? Pues darle visibilidad a las 5 condiciones, ¿no? O sea, motriz, auditiva, visual, intelectual y psicosocial. También estamos entendidos que hay una discapacidad mixta, que puedes tener 2 o más de los tipos de condición, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es una política pública integral. No solo atender la condición, sino atender a la persona que la vive, ¿no? Es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que todo el mundo está como muy ocupado o preocupado por atender los temas de la discapacidad, pero no a la persona. Entonces estamos haciendo un plan integral en donde todas las dependencias de gobierno tengamos un actuar para la atención, porque son redes las que se tejen. Entonces le apostamos a eso, al reconocimiento de persona, que la condición pase a un segundo término, ¿no? En la reforma constitucional del 2011 nos dan esa calidad de persona y después viene la condición. Y sí, como bien lo dices, el tema de discapacidad es transversal. Indígenas, mujeres, migrantes, ¿no? Personas mayores. Entonces, estamos aliados entre quienes atendemos a esta población de atención prioritaria. ¿En qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca? Y desde cuál es tu competencia, cuál es la mía, cuál es el del otro, pero todos vamos como en un engranaje para obviamente hacer una atención integral con miras de derechos humanos apegados al modelo social y dejando esta visión asistencialista. Somos asistenciales, sí, pero asistencialista lo queremos dejar de lado. Claro, este tema que tú mencionas ahorita, el último punto del asistencialismo con el que pues, prácticamente históricamente se ha
visualizado cómo se debe atender a las personas con discapacidad y que lamentablemente no se han generado pues instrumentos ni normativos ni sociales para que se pueda generar una autonomía total de los derechos. Me gustaría preguntarte, y si me permites vamos a corte, pero antes para ir contextualizando el tema de muchas de las veces el tema del asistencialismo está muy presente en nuestras normas, en la materia electoral, en el Código Federal y en el Código incluso de algunas entidades federativas. Es el caso de la Ciudad de México. Se prevé que las personas con discapacidad pueden votar de manera asistida a la casilla. Este instituto y hay otros institutos como el Instituto Nacional ha propiciado condiciones para que las personas pues tengan esta posibilidad, desde luego, porque es un derecho legal, pero más le hemos apostado al tema de la autonomía. Entonces, antes de irnos a corte, me gustaría que nos quedamos reflexionando en este tema, Ruth, y me pudieras dar tu opinión respecto de cómo ves tú que estás trabajando de manera transversal con todas las instituciones de la Ciudad de México para ver cómo se está trabajando en generar unas políticas y normas que puedan pues llevar a cabo a una autonomía total en el ejercicio de derechos y libertades de las personas con discapacidad. Amigas y amigos, no se vayan. En un momento estamos de nuevo en el programa Sin Prejuicios. Pues amigas y amigos, estamos de vuelta en el programa Sin Prejuicios y pues ahora sí, Ruth, antes de terminar el programa me gustaría que pudieras darnos esta visión integral a partir del instituto que tú estás ahorita dirigiendo. ¿Cómo están coordinando con instancias de la Ciudad de México para justamente dar esta autonomía total a las personas con discapacidad? Vamos por la autonomía, sí, como bien lo dices, y le estamos apostando al sistema de apoyos. Desde marzo hay una reforma de ley en cuanto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que se quita el juicio de interdicción donde nos quitan la voluntad. Entonces hay un sistema de apoyo, se tiene que preparar la misma Constitución de la Ciudad de México, establece que hay que preparar personas que atiendan a las personas con discapacidad y su condición. De lo que hablabas, que tienen que ser asistidas, es un ajuste razonable. Es una diferencia entre el asistencialismo y el ajuste. Hay algunas personas que no pueden por sí mismas agarrar el marcador o alcanzan la mampara, entonces sí hay que apoyarlas, ¿no? Yo sé que se han hecho varios ajustes, hay una mampara especial para silla de ruedas y talla pequeña, también están las papeletas en braille, o sea, hay diversos ajustes razonables que están a la condición de la persona, pero también hay algunas que no pueden emanar su voluntad y vamos por el sistema de apoyos, que se les apoye y no se les quite la voluntad. Perfecto, pues Ruth, pues, te agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras y nosotros en este programa. La verdad es que es importantísimo para el instituto que conozcamos de estos temas, que la ciudadanía sepa para dónde está la política ahorita del instituto con personas con discapacidad, para que sepan que pues, van por una autonomía total. Pues amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del programa Sin Prejuicios y recuerden que con participación todo funciona.